Y tenemos del otro lado a la diputada Germana Figueroa Casas, del PRO de Santa Fe. Bueno, buenas tardes, bienvenida, diputada. ¿Cómo está? Le voy a pedir si puede acomodar un poquito la cámara porque se ve la mitad de su cara para el otro lado, si es posible. Así se encuadra un poco mejor y le podemos... Ahí está, ahí nos podemos comunicar un poco mejor y verla más claramente. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Ahí estás, perfecta. Bien, bien, ¿cómo están? Muy bien, aquí en esta semana, esperando obviamente la conformación de comisiones. Ustedes de la provincia de Santa Fe, preguntarle qué información tiene de su bloque respecto a la posibilidad de que finalmente esta semana comience la actividad parlamentaria con la definición de las autoridades de cada comisión. Y la verdad que no estoy como ustedes, esperando el tema. Se ha hablado desde el bloque, lo vienen hablando y planteándolo. Creemos que lo antes posible tienen que estar conformadas porque hay muchos temas para tratar, muchos planteos y hay comisiones muy importantes que hay que conformar. Yo, bueno, estoy justo por suerte en las comisiones que se conformaron me tocó participar, sí, que presupuesto, finanzas, pero es fundamental, hay muchos temas que son importantes y mientras no tengamos las comisiones no se puede avanzar. ¿Hay alguna otra comisión que le gustaría conformar además de estas dos que nos comentó? Sí, bueno, a mí me interesan todos los temas que tengan que ver con producción, con educación, también con el agro, así que hay muchas comisiones donde me gustaría participar. Sí, ¿qué tal, diputada? Gabriela Vulcano la saluda, ¿cómo está? Hola, Gabriela, ¿qué tal? Ya que menciona que le interesan los temas vinculados al agro y están en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no sé si pudo ver algo del proyecto que impulsan desde el Ejecutivo Nacional para fomentar el desarrollo agrobioindustrial. ¿Y qué le parece? Si esa iniciativa es correcta, si hay que modificarla. Mira, lo estuvimos viendo incluso con gente de Santa Fe, ¿no? Para ver cómo lo veían. Nos plantean que creen que son insuficientes los incentivos para que verdaderamente mejore el tema de lo agroindustrial, de las exportaciones. El tema de las retenciones es algo que frena el crecimiento en nuestra provincia, que es tan dependiente de las exportaciones, tanto de productos así brutos, recién sin elaborar, y también productos elaborados. Así que pedían, por ejemplo, nos planteaban que hay más beneficios a lo mejor para los productos del petróleo, así que es un tema para tratar y ver si uno puede mejorarlo y agregar estas modificaciones que en definitiva, si benefician a Santa Fe, benefician al país, porque Santa Fe es una provincia muy productiva y que suma mucho al PBI nacional. Más de un 10% del PBI proviene de Santa Fe. ¿Y usted cree que es posible llevar las retenciones a cero, por ejemplo, como plantean desde algún sector del campo? Y bueno, incluso dentro del espacio de Juntos por el Cambio hay quienes piensan que es necesario llevar las retenciones a cero. Mirá, vos sabés que me acercaron un documento muy interesante de una fundación de Santa Fe, la Fundación Apertura, que plantea muchos números que tienen que ver con qué pasaría con el retiro de las retenciones, qué efecto tendría en la economía. Por un lado, la realidad es que si uno saca las retenciones, de verdad lo que hace es aumentar el impuesto a las ganancias, o sea que es un 35%, entonces uno pierde un peso, pero recupera 35, digamos, desde el punto de vista del Estado. Pero ellos planteaban que, por ejemplo, zonas que ahora no están explotadas terminarían participando, y la realidad es que me impresionó muy bien el trabajo con números, digamos, con cálculos fehacientes que plantean que hasta habría beneficios tanto para el Estado como para la economía, así que creo que vale la pena estudiarlo. No es que no haya retenciones implica ingreso cero para el Estado, que no hubiera retenciones implica más impuesto a las ganancias para el Estado instantáneamente, cuando recibe más el productor pagaría un 35% de eso, pero el derrame y todo esto que planteaban, los números, la verdad que te hacen pensar, así que creo que vale la pena analizarlo. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda.
Aprovecho que forma parte de la Comisión de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. Hoy se conoció un proyecto de ley del diputado, compañero de su bancada, Alejandro Cacase, que propone dolarizar la economía para ponerle un freno a la inflación. No sé, imagino que no está de acuerdo con la iniciativa, pero si cree que cuál podría ser el camino para frenar la inflación y si coincide con Cacase, obviamente. A ver, yo creo que es un tema interesante, se está planteando mucho, creo que vale la pena, quedé con él, le dije que en principio yo no coincidía, pero que quería estudiarlo, viste que es un proyecto largo, que vale la pena leer todos los fundamentos, así que me lo alcanzaron hoy, mañana mismo me voy a poner a verlo. El problema que nosotros tenemos, que termina generando inflación, es fiscal. Entonces, yo creo que hablar de dolarización, por eso quiero ver bien el proyecto, sin plantear antes disciplina fiscal, es imposible que se logre, digamos, el objetivo principal. De alguna forma se va a terminar generando inflación si se sigue gastando más de lo que ingresa. Entonces, creo que antes de ver políticas monetarias tenemos que ver políticas fiscales para tratar de con esa disciplina fiscal evitar que se termine recargando, porque si no es a través de emisión monetaria, termina siendo a través de endeudamiento. Pero si se gasta más de lo que ingresa, en definitiva nunca vamos a encontrar una solución. Usted decía que el problema es fiscal el de la Argentina. Preguntarle entonces en relación a esto, ¿cuál es su mirada respecto a la evasión fiscal que hay dentro de las fronteras argentinas y también aquella evasión que tiene que ver con la extranjerización, con no declarar activos y bienes en el exterior? Que por otro lado, bueno, hay un proyecto también del Senado de la Nación que lo que busca es gravar esos bienes en una proporción para afrontar el endeudamiento de muchos de los que se beneficiaron por ese proceso. Preguntarle, en definitiva, esto, ¿cuál es la clave para que el Estado pueda tener mayor rigurosidad en la recaudación fiscal a puertas, digamos, fronteras adentro de la Argentina? ¿Y cuáles las políticas que vayan más allá del blanqueo de capitales? Que, bueno, hemos visto que ha habido situaciones, en definitiva, no tan estables, ¿no? Distintas actitudes respecto a quienes tienen sus activos fuera del país. Bueno, a ver, si alguien tiene dinero fuera del país es perfectamente legal, se está declarado, se pagan impuestos. A mí me parece que en ese caso lo que uno tiene que hacer es tratar de hacer un país más creíble para que la gente no quiera sacar sus fondos. Pero también hay gente que tiene dólares en el colchón, que funciona igual que si estuvieran fuera del país, porque están fuera de la economía. Claro, que tiene que ver con lo mismo. Mirá, yo soy contadora y trabajé mucho en temas tributarios y la realidad es que la AFIP tiene herramientas para alcanzar a la evasión, ya sea acá o fuera del país. Si llega a haber esa evasión, la gente primero tiene que pagar el 35% de ganancias, el 21% de IVA de todo eso que evadió. Y además hay multas que pueden llegar a montos muy altos, o sea que ya de hecho la FIP tiene esa herramienta para poder alcanzar al evasor. ¿Y puede intervenir de hecho? También ¿puede intervenir de hecho la FIP o tiene que hacer una intervención a través de la justicia? No, o sea, depende del caso, ¿no? Sí. Pero cuando depende de lo que haya descubierto, sí. Pero según el caso, empieza intimando. Obviamente que si la gente no responde, termina, pero hasta tiene la penal tributaria, o sea, hay gente que puede ir presa por no pagar impuestos. Entonces, hay herramientas, hay también, la realidad es que con una presión tributaria tan alta, se termina siendo muy tentador evadir porque es mucho lo que se ahorra el que evade. Entonces también tiene que ver con eso y la percepción, como digo, de riesgo de gente que sabemos todos que hay una gran economía informal, se plantea, hasta a veces se hacen números y se mide y sin embargo no se le encuentra una solución. A mí me parece que pasa por el sistema tributario que tenemos, que es muy poco a favor de la producción, complicado, con muchísimos impuestos, que hay muchos impuestos que ni siquiera recaudan como deberían. Es más, a lo mejor el trabajo de liquidarlos que verdaderamente lo que le termina llegando al Estado. Así que creo que hay mucho para trabajar
en ese sentido. Y la evasión, por ejemplo, haber entrado al acuerdo con la OCDE, donde los bancos informan a nuestro país, bancos de otros países, sobre cuentas que tienen los argentinos en el exterior. Así que los elementos están. No sé si es necesario, yo no creo que sea necesario agregar un nuevo impuesto, sino tratar. Y también hemos visto muchas causas de corrupción, donde también se ha planteado que hay dinero en el exterior, en cuentas, que bueno, sería importante que el que no pague, pague. Eso me parece que es algo fundamental, ¿no? Tratar de que todos los circuitos estén blancos, que se facture, que todo el mundo declare lo que tiene que declarar. Eso me parece que es muy importante, es fundamental para nuestro país, pero nos tenemos que plantear por qué tenemos estos problemas tan grandes de informalidad, de gente que compra dólares, que se publique. Un extranjero vino hace un tiempo y no podía creer que se publicaba en el diario el dólar blue. O sea, el dólar prohibido tiene una cotización que cualquiera la googlea o la busca en un diario y la tiene. Eso es reconocer que hay gente que compra ese dólar que no paga impuestos. Diputada, ya que menciona todo este tema, en Estados Unidos se discutió mucho, sobre todo durante el gobierno de Barack Obama, sobre los paraísos fiscales. ¿Qué opinión tiene usted pensando en esto de la evasión de impuestos? Sabemos que muchas veces los paraísos fiscales justamente tienen como finalidad evadir impuestos. ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Qué cree que se debería hacer en esa materia? Mira, yo lo que creo es que el mundo hizo un giro para empezar a eliminar esos paraísos fiscales, no eliminar lugares de baja tributación, sino lugares donde no se declarara, donde incluso para prevenir todo el lavado de dinero del terrorismo, del narcotráfico. O sea, me parece que hay un acuerdo, no me parece, existe un acuerdo, digamos, mundial para tratar de empezar a evitar estos paraísos en ese sentido, ¿no? Donde pueda haber compra de armas, donde pueda haber trata de personas y no hay forma de rastrear el dinero. De cualquier manera, también es cierto que una vez escuché una frase de que no existirían paraísos fiscales si no hubiera infiernos fiscales también. Creo que tenemos que tomar conciencia de que no podemos tener una presión tributaria que expulse, que haga que las empresas quieran irse del país, o que las personas, como ha pasado, mucha gente que ya se ha ido a vivir afuera. Me parece que en eso tenemos que darnos cuenta que si uno aumenta tanto la presión tributaria, en lugar de recaudar más, llega un punto en que empieza a recaudar menos. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre recaudación, que haya un ordenamiento fiscal, y va a costar porque también pasa por la confianza. Y nuevamente, por saber que el gasto público llega a quien tiene que llegar. Evidentemente, si a través de años cada vez aumenta más el gasto social, el dinero que se transfiere a los que necesitan, eso no es bueno, porque tendría que ser cada vez menos, porque cada vez tendríamos que tener menos personas que necesiten esa ayuda. Entonces, algo ha estado funcionando mal que tenemos que transformar. Diputada, igualmente en los informes que se develaron en los últimos años, los Panama Papers, los Pandora Papers, lo que muestran es que quienes evaden, en definitiva, esos grandes volúmenes en paraísos fiscales, son personas de mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Que no son las personas comunes que intentan sobrevivir o intentan evadir un poco los impuestos para cualquier otra cosa. Hay una dinámica donde el capital financiero y el capital multimillonario que hay en el mundo, que está bastante concentrado, tiene una dinámica de evasión más allá de la presión fiscal que tengan los países, porque lo que develaron esos informes es que es gente con muchísima plata en todo el mundo, en Argentina incluido también, que tienen su plata en lugares donde tienen nula tributación o muy baja. Hay ahí una lógica del sistema capitalista financiero que es proclive a ese tipo de delitos. Exactamente, el capital es volátil, entonces tiene esta posibilidad, y justamente eso es lo peor que tiene nuestro país. El que puede y tiene esas fortunas tan altas y tiene la posibilidad, puede salir. Los que terminan pagando toda la presión tributaria, todo este esfuerzo, son siempre los mismos. Son los
es la clase media, los productores, los que trabajan. Entonces, tenemos que analizarlo también. De cualquier manera, hay algunas recetas que se han estado intentando aplicar para poder rastrear. Hay acuerdos internacionales para tratar de buenas prácticas para evitarlo, porque esto, como te digo, no es solo ahorrar impuestos. Muchos de estos paraísos o de estas alternativas se usan para narcotráfico, claro, para dinero de corrupción, entonces hay toda una movida, diría, internacional para tratar de limitarlo. Pero la realidad es como vos decís, el que puede ir a un paraíso fiscal. Sí. Ahora, el de clase media, a lo mejor, o mejor, a lo mejor está muy bien económicamente, pero lo que termina teniendo un ahorro o se compra algo en el exterior o lo que fuere, termina pagando muchísimo. Y otra gente tiene fortunas en el exterior que no las tiene declaradas. Exacto. Y nadie sabe que las tiene. Ahora, usted plantea esto que lo naturalizado que tenemos el dólar blue, te sobran unos pesos, vas, compras dólares en la cueva amiga, lo que fuere. ¿Cómo se revierte esa cultura bimonetaria que hay en Argentina, que todo el mundo quiere sacarse los pesos de encima de alguna manera? Es que ahí está el problema. El problema es que nadie quiere nuestros pesos porque ve lo que pasa, ve la emisión monetaria, ve que cada vez hay más pesos en el mercado, y entonces genera una desconfianza. Y eso no se puede lograr a través de una ley cambiarlo. Tienen que ser un montón de actitudes que va a llevar mucho tiempo, porque nuestro país... Pensá la cantidad de gente que tenía ahorros en el banco y vino el corralito, sí, vino ahorro obligatorio antes. O sea, ¿cuántas veces se han confiscado depósitos? Entonces, cuesta mucho armar un mercado financiero y de capitales, pero eso no implica que renunciemos a hacerlo, que intentemos, que tratemos de hacer las cosas mejor. Yo creo que si uno pudiera... digamos, si puede elegir, nadie va a querer ser ni un evasor, ni tener problemas, bueno, algunos ni con parece la que ley, sí, ni nada, va a tratar de hacer las cosas bien. Algunos parece que sí, ¿no? Porque tienen mucha plata en otros lugares, ¿no? La realidad también muestra que hay muchos que acceden a esos mecanismos y que están muy contentos en el mundo entero. Digo, Panama Papers develó eso de todo el mundo. Bien, pero vos fíjate, aparece ahí y después, si a vos te encuentran, tenés que pagar. Entonces, para mí lo mejor es poder tener rastreo de quién saca el dinero, quién no. Si uno tiene $3.500 distintos, se le hace difícil rastrearlo y todo. Yo creo que algo muy bueno que pasó fue poder saber durante el gobierno anterior, cuando no estaba desdoblado el dólar y todo, se ve perfectamente quién sacaba el dinero afuera. Esa persona tenía que pagar impuestos sobre eso. Creo que es un primer paso, poder saber quién tiene el dinero afuera. En este momento uno no lo sabe, porque como no está permitido, pero el que tiene privilegios lo puede sacar igual. Entonces, creo que transparentar, hacer las cosas más claras, tratar de simplificar, va a ayudar muchísimo a que la gente se ordene. Pero bueno, son posiciones. Diputada, la llevo al tema de la ley de alquileres, que bueno, en estos días se presentó un proyecto desde el oficialismo justamente para modificar la actual norma. No sé si la pudo ver, no sé qué le parece que es lo que hay que modificar respecto a este tema que de alguna manera no termina de conformar ni a los inquilinos ni a los propietarios. Mira, vos sabés que yo presenté, porque lo habíamos hablado en campaña, así que yo presenté un proyecto para derogar, porque me parece que, como vos decís, esta ley no conformó a ninguno. La anterior, digamos, como estaba en el código, podía no conformar, pero era mejor que lo que estaba. Entonces, yo planteé derogar para luego tratarla. O sea, volver al momento anterior, que era mejor que este, para después poder tomar un tiempo para ver cómo mejoramos la otra ley. Me parece que seguir con esta ley que no conforma a nadie por mucho tiempo o suspenderla, que no da seguridad jurídica, me parece que lo mejor es derogarla y trabajar en comisiones, volviendo a ver los errores y qué se puede beneficiar, porque hay mucha gente que dice que bueno, que hay algunas cosas que estaban bien, otros critican otras. Creo que lo ideal sería retrotraernos al momento anterior y empezar a tratar la nueva digamos, modificación y una ley que tome de lo aprendido, ¿no? Porque en esto también es un aprendizaje.
¿Y qué opina del impuesto a la vivienda ociosa, que es uno de los puntos que incluye el proyecto que presentó el diputado José Luis Gioja? Bueno, yo no estoy, mira, vos sabés que acá se presentó en Rosario cuando yo era concejal también una posibilidad de aplicarlo. Yo no estoy de acuerdo con ese impuesto. A mí me parece que hay que hacer al revés, que hay que incentivar. Acompañé un proyecto que se presentó del bloque planteando beneficiar en bienes personales a los que tuvieran las viviendas alquiladas. A mí me parece que ya la presión, bueno, ya te lo dije, lo dije varias veces, que la presión tributaria es muy alta y no me parece que haya que agregar impuestos. Sí me parece que está bueno hacer incentivos, o sea, beneficiar al que alquila y mejorar la construcción, porque la ley de alquileres tuvo efectos no deseados, como también perjudicar a, digamos, todos quieren vender, aumentó el mercado, la oferta de inmuebles en el mercado en venta y justamente lo que necesitamos es alquileres. Entonces me parece que dar estímulos es mejor que dar castigos. Sí, aumentó la cantidad de viviendas en venta, pero como están dolarizadas también es muy difícil conseguir los dólares para poder comprar las casas. Preguntarle en relación a eso que usted decía también, si justamente hacer foco sobre los dueños, los propietarios de los inmuebles en el contexto de la discusión de los alquileres, con un impuesto, con un beneficio, que en definitiva lo que haga es, bueno, poner en crisis que esa casa no está puesta a disposición del alquiler, ¿no? Sea con un impuesto a la vivienda ociosa, o sea con un beneficio de cobrarle menos impuestos por tener su vivienda, su inmueble, digamos, en alquiler. ¿Le parece que puede ser un punto de encuentro, repensar ese rol que tiene el propietario para modificar la ley de alquileres? Mira, a mí lo que me parece es que el que tiene un inmueble en alquiler siempre va a preferir alquilarlo. El problema es si no confía en qué puede pasar con su inmueble cuando lo alquila. Entonces, hubo mucha gente que se preocupó, que la ley le pareció que lo hacía muy gravoso, entonces prefirió tenerlo sin alquilar. Eso no es lógico, va en contra de, digamos, de cualquier racionalidad, ¿no? Si yo tengo un inmueble, ¿qué voy a querer más? Recibir una renta por ese inmueble. O sea que el motivo para que no esté alquilado probablemente no pase por lo económico. Y pase porque por... hay que hacer investigar. No lo está haciendo porque no confía, tiene miedo en la ley, porque no lo quiere hacer por 3 años, porque a lo mejor, no sé, tiene un hijo, una madre que quiere que vaya a vivir ahí. O sea, alguna explicación de por qué no se anima a tenerlo a lo mejor por 3 años, o porque tiene miedo a la inflación y entonces cree que si lo pone en alquiler después por un año no lo va a poder aumentar. O sea, no sabemos cuál es la motivación para que no alquilen. Lo que yo sé es que, por ejemplo, en Rosario hay gente que tiene inmuebles que a lo mejor se cuentan como ociosos, pero son gente que vive afuera, que no vive en Rosario, que tiene campo o que vive así en zona rural y tiene también un inmueble. O también ha pasado con la pandemia que muchos chicos que venían a estudiar a Rosario de golpe empezaron hasta el año pasado estuvieron haciendo, yo doy clases en la facultad y estuvieron haciéndolo virtual, pero ya este año van a venir. Es un momento también difícil para intervenir en el mercado inmobiliario que todavía no terminó de acomodarse con todo el tema de la pandemia. Entonces, creo que yo no haría lo mismo que con la ley de alquileres, que creo que la intención fue buenísima, pero no funcionó. Me parece que con los impuestos, un impuesto a los inmuebles ociosos, la intención es buena y no va a funcionar tampoco y va a ser contraproducente. Pero bueno, esas, de nuevo, son opiniones, pero con la ley de alquileres, yo en el primer momento me tocó en el consejo cuando hablamos del tema y para mí no iba a funcionar y no funcionó. O sea que uno tiene que ver que hay otros motivos por los cuales la gente no está alquilando, ¿no? y está queriendo desprenderse de las propiedades. Es preocupante. En una reunión que tuvimos con gente de inmobiliarias, que a ellos también les preocupa el tema, nos contaban que mucha gente quiere vender para poder a lo mejor hasta comprar en Paraguay, en Uruguay. Están planteando
irse de la Argentina también. Diputada, con igual inmuebles chicos, en Uruguay, no gente millonaria. Igual en Uruguay los impuestos inmobiliarios son altísimos, altísimos. Sí. O sea, tener un inmueble en Uruguay, cualquiera que lo tenga sabe que los impuestos que se cobran son muy altos. Y hay una cosita que le quería preguntar respecto a esto que usted dice, que no se termina de saber bien las razones por las que muchas personas no quieren poner a su casa, departamento, lo que sea, en alquiler. Al mismo tiempo uno piensa que mantener un departamento, una casa vacía para el propietario que tiene que pagar los impuestos, los servicios y demás, también termina haciéndole caro, porque tiene que poner plata de su bolsillo todos los meses para mantener un inmueble vacío y que no le da nada a cambio. No, le genera gastos, en definitiva. Claro. No, totalmente. Por eso te digo que pasa más por el miedo a que, digamos, o porque uno lo va a necesitar en un tiempo o algo, porque si no, no es lógico. Lo más lógico es alquilar. Y en cuanto a Uruguay, te digo, Uruguay no tiene impuesto como un impuesto a los bienes personales como tenemos nosotros, tiene un inmobiliario caro, tiene un impuesto a la renta mucho más bajo que el nuestro, o sea que es caro el impuesto que tienen como sería el equivalente a nuestro inmobiliario. Pero nosotros tenemos el inmobiliario más la TGI, o no sé cómo ustedes le dicen, alumbrado, barrido, limpieza, la BL. más la BL, digamos, más el impuesto a los bienes personales, más también se ha planteado ahora que haya impuesto a la herencia, más que van a subir los mínimos para bienes personales. Entonces, a veces, aunque sea alto un impuesto, pero es claro y no tenemos una superposición, quizás impacta en forma distinta. Por eso, digo, para hablar de cómo son en Uruguay el tema de los impuestos. Y coincido con ustedes, pero es así. Nadie quiere tener un inmueble que le genera gastos, que tiene que pagar impuestos. Así que tenemos que ver que hay una razón no económica, sino que tiene que ver a lo mejor con esta falta de confianza, que es lo preocupante. Ahora, usted plantea esto de suspender la ley, como plantea una parte del oficialismo, no da seguridad jurídica. Imaginemos que se suspende la ley de alquileres mañana y yo pasado mañana quiero poner en alquiler mi departamento. ¿Qué ley rige? ¿Qué contrato? ¿Cómo sería? Claro, es que bueno, eso es lo que planteamos, ¿no? Que quedaría como una confusión. Se supone que iría a la anterior, pero al ser una suspensión, por ejemplo, a lo mejor una suspensión por 90 días, empezamos a hablar, pasa un mes, pasa otro, porque bueno, que las garantías, que esto, que lo otro, y cambia, y nos cambiaron las condiciones. A mí me parece que lo que hay que hacer es una ley que rijan. Yo no suspendería, a mí me parece que lo correcto es derogar o seguir con la ley. Yo no estoy de acuerdo, me parece que hay que derogar, pero suspender es como un híbrido. Que bueno, aparte sabemos cuántas veces decimos, bueno, esto se suspende y después pasan los 90 días o los 180 días o el tiempo que sea y no se terminan poniendo de acuerdo. Entonces, creo que el mejor camino es este, pero bueno, nuevamente son opiniones, hay gente que piensa distinto. Disculpe, hay algo que no termino de entender. Usted bien explicaba cómo la confusión que puede generar tanto para los propietarios como para los inquilinos, suspender esta ley, después pasar a una nueva ley en caso de que se apruebe finalmente una nueva ley, ya sea en 90 días o el tiempo que sea. Pero si se deroga la ley actual, deja de regir la que está ahora, se pasa nuevamente a entrar en vigencia la anterior. Y a su vez se le está diciendo al propietario y al inquilino que el Congreso va a debatir una nueva ley, por lo tanto, después, no sé, en el tiempo que sea, va a haber una nueva ley. La situación, el escenario, ¿no termina siendo similar al de suspender? Es que sí, porque la idea es lograr algo superador, pero la diferencia es que si yo suspendo por un tiempo y no logro esa ley, vuelvo a tener otra vez el híbrido, o sea, tendría ley vieja, la ley nueva, suspensión, vuelve a la ley nueva, vuelve a la ley vieja, pasa la suspensión, vuelve la nueva. Entonces me parece que lo lógico es que digamos, evitamos esas idas y vueltas, derogando y dándonos el tiempo para hacer la nueva y que esa ya quede, y no estar, digamos, con periodos donde tengamos dudas sobre cuál es la que se aplica.
Muchas gracias, diputada, por este rato, esta comunicación con la tercera edición de DTV. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muy clara también con sus conceptos la diputada, explicando cómo es el proceso de evasión fiscal y la organización tributaria del Estado. Y en ese sentido, bueno, muchos debates que todavía quedan pendientes. La ley de alquileres es un tema complejo de resolver. Hay 3 opciones diferentes por estas horas. Una, derogar, que es lo que plantea sobre todo Juntos por el Cambio. Otra es la que planteó Sergio Massa el viernes pasado, que es suspender por 90 días y en ese plazo que se constituya una comisión que se dedique especialmente a redactar una nueva ley. El asunto es que todavía no se pusieron de acuerdo en las comisiones permanentes. Es muy difícil que se avance en una comisión especial para un tema tan delicado. Y la otra opción es el proyecto que impulsó el diputado oficialista José Luis Gioja, que le agrega una serie de elementos al proyecto que se redactó en el año 2020, que es el proyecto, la ley Lipovetsky, como le dicen algunos, que es la ley que rige hoy. Así que hay para elegir. Veremos cómo viene en definitiva todo esto, pero es uno de los temas sin duda más importantes, porque recordemos que hay 9 millones de personas que alquilan en la Argentina y que la situación de la precariedad de la vivienda es una preocupación muy importante.